Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo bien, todo excelente. ¿Tú qué tal? Excelente también. Me Otra alegro. semana, Una semanita más. una semanita más en medio del invierno. Que está fuerte, ¿no? Por cierto. Está el frío fuerte. Está fuerte, sí. Semana de mucho movimiento internacional también. Bueno, eso creo que no va a parar en todo el año. Ni en... no creo que este quinquenio vaya. Vamos a ver cómo se pone. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @GalloPartners o en nuestra página de internet www.gallopartners.com. Hoy vamos a hablar de... Vamos a platicar un poco de las expectativas. ¿No? Esto tiene un par de aristas que caminaron esta semana, que se aparecieron esta semana. Ahorita vamos a platicar un par de aplicaciones y un par de ejemplos, pero esto vino porque después de una conversación me brincó precisamente este tema de qué tan felices o infelices podemos hacernos a nosotros mismos dependiendo de las expectativas que tenemos sobre las cosas, ¿no? Creo que es bueno tener expectativas, partamos de ahí. Me parece magnífico, es bueno tenerlas, pero creo que el problema sucede cuando empezamos a, de alguna manera, atar o Fijar. fijar, hacer que dependan de esas expectativas nuestra felicidad y nuestros estados de ánimo, ¿no? Y sobre todo en base también desde dónde y qué tan realistas pueden ser esas expectativas. Sí. Creo que muchas veces, por ejemplo, si estamos hablando de un trabajo, si estamos hablando de un empleo, si estamos hablando de una situación de reconocimiento profesional, si las expectativas que tengo son muy altas, muy allá, muy por encima de lo que acaba realmente sucediendo, y déjame reforzar eso porque creo que ahí es donde está el problema, en el diferencial que existe entre la expectativa que yo tengo, la imagen que yo me generé y lo que acaba sucediendo en realidad. Ese gap, ese puente, pues es el que genera todo el tema, ¿no? Y si no está alineado con una expectativa real o si yo dependo demasiado del resultado, pues bueno, ahí es donde viene ese tipo de problemas, ¿no? Ahora se traslada a relaciones, se traslada a relaciones de pareja, relaciones familiares, se traslada a eventos en nuestra vida, El trabajo. al trabajo mismo, Sí. pues prácticamente a todo, ¿no? Porque al final del día creo que esas expectativas son de alguna manera los parámetros que se generan sobre nuestras creencias, ¿no? Sobre lo que nosotros creemos dentro de todos los aspectos de nuestras vidas. Las expectativas o las creencias que tengo sobre el dinero, sobre la pareja, sobre la salud, etcétera, ¿no? Cada una de esas bonitas esferas que estamos todo el tiempo malabareando, ¿no? Vamos, hablemos. ¿Y de dónde vienen las expectativas? ¿Cómo se generan? ¿De dónde vienen? Esto no es texto científico, pero yo creo que viene de tres lugares. De nuestra experiencia propia, ya tuvimos alguna oportunidad de probarnos en ese aspecto. Entonces ya tenemos un marco de comparación, ya tenemos un histórico de desempeño y en base más o menos a eso pues fijo mis expectativas. Definitivamente del entorno social, Claro. ¿no? Creo que todo el tema social, la presión, creo que ese es un tema grande el día de hoy con el tema de redes y el acceso, porque se fijan parámetros y se generan marcos de comparación que finalmente se convierten en expectativas pues muy irreales, ¿no? Voy a ser millonario a los 20, el éxito de la noche a la mañana, los estándares físicos, ¿no? De fitness, etcétera, todo esto que el día de hoy están súper exagerados y que además, a mi parecer, creo que se incrementa ahora con el tema de la inteligencia artificial. O sea, El bien perfecta. sí, creo que todavía, bueno, para algunas cosas, ¿no? Ahorita podemos discutir ese punto, pero sí, definitivamente. Entonces, de mi experiencia, de lo que aprendí, de lo que vi, observé, o de mis propios puntos internos, ¿no? De las mismas ideas o las creencias que yo me estoy generando particularmente, ¿no? Esta mañana estaba escuchando un pedacito del libro de El juego de la atención, que me lo recomendaste. Te lo recomendamos a nuestros oyentes y escuchas que realmente es un librazazazo. Y una de las cosas que me quedé pensando es
cuando se generan las expectativas para los hijos. O sea, o en nuestro caso, nuestras expectativas de vida se generaron por un entorno que nosotros vivimos cuando estábamos dentro de nuestra niñez. Y ese entorno nos preparó para un futuro. Entonces, decía aquí, y tiene razón, me chocó en un principio, pero tiene mucha razón. Cuando los niños, o como niños tenemos una infancia feliz, generamos la expectativa de felicidad en un entorno. Y cuando nuestro entorno no es tan feliz o tiene algunas fallas en ese entorno, nosotros no sabemos cómo responder a eso. Y dije, no, pero ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Generarle a mi hija un entorno infeliz? Porque si le genero ese entorno infeliz, va a saber cómo o cómo prepararse para lidiar con ese tipo de entornos. Y dije, no, esa tampoco es la solución. No, pero y déjame ahí meter un poquito la cuña, o sea, porque estoy de acuerdo, no se trata de generar entornos de sufrimiento, pero ojo, creo que aquí sí nos hemos vuelto bien particulares. El problema es que tendemos a sobreproteger. Claro. Y ahí es donde está el fastidio, porque no es que generes un entorno malo o de malestar para que, no, es simple y sencillamente, pues deja que sea un entorno lo más real posible. O sea, creo que el problema viene con la sobreprotección, creo que el problema viene, porque a ver, ya es un tema controversial y delicado, porque también, claro que les quieres dar seguridad y claro que quieres que tengan ambición y claro que por supuesto, ¿no? El tema es que también de repente cuando tú les dices, pues tú puedes ser lo que sea, puedes ser Beyoncé, puedes ser, sí puedes, pero si no eres, no es para que te frustres, sino es para que, entonces como que se abre esa cuña precisamente en los dos sentidos, ¿no? Sí. Y en el tema de la protección creo que sí a veces hacemos mucho daño porque también si sobreproteges, pues no dejas que se desarrollen esos músculos de resiliencia, de frustración, de paciencia, ¿no? Pero mira, eso que tú mencionas de Beyoncé o la expectativa que se genera también con las redes sociales y con esto de hazte millonario en 2 meses o tienes que hacer así de perfecto físicamente y demás, todo es posible. Ser Beyoncé, ser millonario, ser lo que quieras, pero hay un camino que transitar. Hay un trabajo que poner detrás, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que también generamos una expectativa y en todo aspecto queremos una relación perfecta, pero no le metemos... Sin comunicar el plan de trabajo o el costo que va a tener llegar ahí. Exactamente. Entonces, la expectativa es muy bonita porque es como el destino final. Esa es una expectativa. Lo que se nos olvida a todos es que para llegar allá hay que transitar un camino. Que es como siempre hemos dicho, o sea, ¿tú cómo quieres llegar a los 80 años? Y ya decimos 80 porque pues ya mi edad lo veo muy cerquita. Ya no están tan lejos. Ya no es llegar a los 60, ya es llegar a los 80. Pero si yo quiero llegar de alguna forma en un punto futuro o tener una relación perfecta o yo no solamente tengo que ver el destino final, sino el camino que tengo que transitar. Sí, correcto. Y yo creo que eso es lo que se nos olvida de la expectativa. Porque cuando tú llegas a un trabajo, ¿no? Entonces te genera una expectativa, porque nadie te va a decir, salvo yo, cuando te entrevisto, estos son los pormenores del trabajo, ¿no? Siempre te lo venden como lo mejor. Claro. Y tú dices, tengo una imagen perfecta, sí, pero para esa imagen de perfección hay un montón de trabajo detrás. Sí, para llegar a ese annual meeting o para llegar a ese lanzamiento anual, pues hay un montón de trabajo antes. Y es lo que se nos olvida y ahí es donde la expectativa versus la realidad empieza a ser, ese me gustó, empieza a generar un choque. Sí, de acuerdo. Y lo vemos en las relaciones. No, pues todo está muy bonito si decimos, con esto voy a vivir feliz el resto de mis días, ¿sí? Pero para estar feliz con una persona. Y yo creo que muchas veces también ese es el tema, o sea, se hace la comunicación y se hacen los acuerdos en el mundo rosa. O sea, Claro. ¿cómo vamos a vivir cuando estamos a toda madre? ¿Qué vamos a decidir cuando estamos genial, no? ¿A dónde vamos a ir cuando los dos estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a educar a los hijos cuando coincidamos y cuando no? Y cuando no. Y el tema es que esa parte no se pone, esa parte de las expectativas nunca se pone en la mesa, ¿no?
oye, ¿cómo vamos a entablar o cómo vamos a llevar una conversación? ¿Cómo vamos a llevar una discusión? ¿Cómo vamos a llevar un desacuerdo? ¿Cómo vamos no quiero decir pelear, pero cómo vamos No, sí, pelear, se vale. Sí, o sea, pero ¿cómo vamos a tener desacuerdos? ¿No? Sí. ¿Y cómo van a fluir? ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué te gusta? ¿Los quieres resolver en el momento? ¿Prefieres la distancia? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué sí podemos? ¿Qué no podemos? Etcétera. Eso aliviaría muchísimas cosas. Ahora, lo mismo en las relaciones laborales. Lo que dijiste ahorita es bien cierto. Lo que pasa es que también tú llegas muchas veces a la entrevista deslumbradísimo y preguntando beneficios, esto, todo el bueno. Ok, pregunta también cuáles son las cosas que no están tan increíbles. Pregúntale qué es lo que los tiene sin sueño, ¿no? Pregúntales dónde están perdiendo dinero. Pregúntales por qué vas a dejar el hígado está en la mesa este año. Porque Ajá. todas esas situaciones existen. Todo existe. Y son parte de las expectativas, que si tú no las ves, las anticipas y puedes trabajar esos puentes entre lo que tú crees y lo que te están planteando y lo que finalmente va a suceder, pues ahí es donde viene mucho del sufrimiento, ¿no? Ahí es. Y ahí es donde tú también te tienes que preguntar si eso es realmente lo que quieres. O sea, no sé, está muy bonito en papel, en la foto, en la O si es la ilusión expectativa correcta para la situación también. O también. sea, porque también eso es cierto, o sea, también puedes modificar tus expectativas. Sí, De hecho, creo que es hasta una herramienta bastante buena el que tú puedas analizar, evaluar y ver si las expectativas que tienes son las correctas y las mejores para esa situación y las que más te ayudan, ¿no? O las que pudieran generarte algún perjuicio, vamos a decir, ¿no? así es. Porque al final del día, creo que esas expectativas es como las creencias. O sea, prácticamente, ahorita que lo estoy diciendo, prácticamente las expectativas son las creencias que yo tengo sobre un resultado determinado. Es lo Ujú. que yo creo de un resultado determinado. Y luego, entonces, como toda creencia, pues puede ser pues, objeto de cuestionarlo y como toda creencia puede ser tan válido o inválido como tu análisis quiera hacerlo, ¿no? Sí. Eh, es complejo. Y hay déjame le meto una capa más, porque también aquí, ojo, ¿qué expectativas estás cumpliendo y qué expectativas estás siguiendo? Porque también muchas veces nos comemos las del entorno. Muchas veces nos comemos la de la presión social, ¿no? A estas alturas de tu vida ya deberías de tener, o para alguien de tu seniority ya deberías de ganar, o dónde fregados dice, ¿no? De acuerdo a las expectativas de quién, de Ujú, acuerdo a las condiciones y al estilo de vida de quién. ujú. ¿Tuyo realmente o de alguien más? Y en base a qué definición de éxito, ¿no? Sí, y la vida, que me decía algo que estoy aprendiendo como en un curso acelerado es qué tanto pueden cambiar las expectativas en un corto tiempo. O sea, llevamos muy pocos días de enero y yo digo, este año Ujú. empezó con un rompimiento de expectativas, pero en pro del crecimiento, porque tú también te puedes sentar un día y decir, esto no es lo que yo ya quiero, Ujú. ¿no? Estuvo bien durante un momento, se cumplieron o no se cumplieron las expectativas, no importa, pero esto ya no es una creencia que quiero seguir manteniendo. Entonces esa expectativa inmediatamente, ¡pum!, se viene abajo y se derrumba y se generan otras. Ujú. Lo bonito de generar otras es que tú ya te puedes cuestionar desde distintos ángulos. Entonces, por ejemplo, vas a iniciar una relación con alguien. Ok, la expectativa es que todo sea un mar de rosas, hasta que no lo es, pero ya sabes que cuando no lo es, Sabes, y esto es bien importante y es un superpoder. Sabes en el momento en que la haces consciente, sí, en el momento en que la mencionas. sí, En ese momento sí, porque antes de eso estamos operando desde el automático 100%. Entonces ni siquiera nos damos cuenta. Y justo es donde viene el tema, porque yo no me había dado cuenta que la expectativa que tenía estaba irreal, elevadísima, fuera de, etcétera, y sin embargo la estoy ejecutando en automático. Cuando le pongo nombre, cuando la menciono, cuando la concreto de alguna manera, pues entonces como que ya me permite verla, observarla y desactivo el automático. ujú, Y ya también tengo la posibilidad de hacerle los ajustes que yo quiera o me dé cuenta que requiere esa expectativa en particular, ¿no? es así. Y también esa expectativa se generó en base a todas tus vivencias anteriores. Entonces tú generas una expectativa en base
los dolores que traigas, las heridas que te dejaron, las cicatrices que aún tienes, o sea, una cantidad de cosas. Y te pones allá afuera y dices tú, ah, caray. Y esto, o sea, realmente estás jugando con una expectativa tuya y se la estás cargando también a todo tu Siempre, entorno alrededor. siempre. ¿Sí? Y el tema es que la gente a tu alrededor no necesariamente tiene esa vivencia al igual que la tuya. Ni el kit de recursos que tú tienes. Exactamente. Entonces, ¿cómo haces como para transitar ese momento? Porque tú también le cargas a tu entorno y a las personas a tu alrededor una expectativa que es tuya. No digamos que sea real, es tuya. Yo, digamos, ayer a mi hija le decía, pero presta atención, y me decía, estoy prestando. Y yo, no, no estás prestando atención. Claro, yo quiero que preste atención como una persona de 50 años que yo tengo, no como una de 9 que tiene. Y dices tú, a ver, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cómo le vas a cargar también la expectativa de alguien que ha vivido durante 5 décadas, alguien que no llega ni a la primera? Claro. Y no es que vas a decir, ay, te voy a tratar como alguien que no puede. No, es que hay que medir las expectativas. Bueno, y ese es otro tema, ¿no? Que también en temas de liderazgo se ve mucho. O sea, el efecto Pigmalión, ¿no? El famoso efecto. De acuerdo a las expectativas que tengas, va a ser la ejecución de la persona, ¿no? También. Entonces, ahí es donde a mí me parece re crítico, porque tú no puedes bajar la expectativa como para dejarla, bueno, ya, listo. Como tienes 9 años o como eres junior en lo que estás haciendo, no te voy a exigir. Sí, yo creo que sí hay una exigencia. Hay una exigencia porque pues ni la persona se va a quedar junior, ni mi hija se va a quedar de 9 años. ¿Y cómo haces tú para guiar ese camino? Porque tú ya también tienes un kit de herramientas muy diferencial. Sí. Y es bien importante que esté bien ajustado, ¿no? Porque tanto yo creo que con los hijos como en el trabajo, con los equipos, si no están bien diseñadas las expectativas, pueden ser una fuente de frustración tremenda. Total. Si están bien diseñadas, puede ser una fuente de crecimiento tremenda también, ¿no? Pero tienen que estar bien ajustadas, bien razonadas en ese sentido. Y entonces es bien fácil verlo con los demás, pero con las nuestras, decimos, no, pues sí, la expectativa a todo lo que da, si no la cumplo me frustro, pues yo sé cómo lidiar con mi frustración y se vuelve una bola de nieve. Sí. Sí, porque además no es cierto, muchas veces que sabes lidiar con tu frustración. O sea, y se vuelve un problema porque justo la estás alimentando constantemente a base de expectativas frustradas, ¿no? Y, Se convierte en un demonio ahí, en un monstruo que está devorando todo lo que puede. y lo peor es que esa frustración termina en la cancha de los demás, Sí, porque no te la comes solito. sí, sí. Entonces, Ahora, ¿qué tanto, mismo tema, pero poniéndole un ángulo diferente? En lo que ha sido tu experiencia profesional, en lo que tú has visto en las distintas empresas en las que has trabajado, equipos, etcétera, o inclusive en los entornos sociales, hemos o generamos estas expectativas que de alguna manera son prestadas o que de alguna manera son impuestas. ujú, Eh, Tienes que pasar 24 meses en esta posición, después tienes que crecer, tienes que aprender esto. Tal. Y suena a plan de crecimiento, ¿no? Que cuando menos en alguna época sí lo era, ¿no? Hoy en día tengo mis grandes dudas. ¿Qué tan realmente están generados como tal? Y qué tanto realmente están generados como filtros, ¿no? claro. O como techos, digamos, ¿no? Por razones muy válidas, si tú quieres, pero para topar de alguna manera el crecimiento. El tema que yo veo es el siguiente. Muchas veces dentro de estos marcos que generamos, como que hacemos estándares. Sí. Y esos estándares quitan individualidades o están diseñados para crear individuales. A lo que voy es esto. Los talentos también de repente pudieran cortarse de alguna manera porque no se presta o este talento. Este es buenísimo para el fútbol, pero tienes un empleado de contador Ajá. y pues no vas a desarrollar el futbolista porque tienes que ser, como estoy yendo al extremo, ¿no? Pero Sí. porque tienes que ser contador. Pero creo que lo mismo pasa con el que de repente es músico o con el que de repente era muy bueno numérico, pero acabó en una chamba más de proceso, no sé. Ujú. Eh, es como si te quitaran las herramientas que traías naturales y ahora te presto otro kit de herramientas que tienes que aprender a utilizar
y las expectativas te las pongo sobre las herramientas que has tenido que aprender a utilizar, no sobre las que realmente tenías esa facilidad, ¿no? Natural. Yo dividiría esto en dos partes. Voy por la primera, que es la más fácil. El viernes, y te voy a dar dos ejemplos que sucedieron con una empresa el viernes, ¿no? Estábamos revisando la compensación de un equipo comercial. Y insistían diciéndome, es que esta persona es muy joven, entonces no cumple el perfil de vendedor senior, por ejemplo, de comercial senior. Y le digo, ok, es joven, pero está llegando a los resultados de que tú le pondrías a un senior. Ah, pues sí, pero es que la edad no le da, no ha tenido 10 años de experiencia profesional. Y le digo, no importan los 10 años de experiencia, yo creo que con eso nos quedamos y venimos arrastrándolo desde hace mucho tiempo. Porque durante 10 años tú supuestamente generas como ese callo, ¿no? Que te da la calle, que te da el relacionamiento con key accounts, que te da el conocimiento de un producto, que te da el expertise, la experiencia y todo eso. 10 años. Pero resulta que hay gente muy buena que en cuestión de 5 años logra lo que a otro le cuesta 10 años en lograr. Y te está dando los resultados de alguien que como si tuviera 10 años de experiencia profesional. Y lo que me alegaba esta empresa es, o particularmente un líder, es, no, pero es que esta persona no tiene la experiencia. Yo, tenga o no la experiencia, te está entregando los resultados como si sí la tuviera. Entonces, ¿qué lo vas a penalizar? Y llegamos a la conclusión, buena conclusión, me parece a mí, que esa persona con 5 años de experiencia te estaba entregando lo que otro con 10 te estaba entregando. Entonces, al final, la empresa se ahorra 5 años de capacitación. Claro. Que es de paso el fundamento de las startups, ¿no? Totalmente. Entonces, dices tú, ¿estoy bien representado? Sí, la persona no es un irracional porque no es que ahí sea muy junior y tenga y nos esté haciendo quedar mal ante el cliente. No, nada que ver. Se gana la confianza del cliente, sabe manejar clientes más críticos. Y que a lo mejor va de la mano con lo que te digo. Si la persona es naturalmente talentosa para las ventas y lo pusiste a jugar a las ventas, está haciendo en la mitad de tiempo lo que a alguien promedio le tomó 10 años. Entonces, creo que en las empresas tenemos que darnos la posibilidad de analizar esos casos, sí, que sí, entiendo, tenemos que tener una norma y cuando vamos a reclutar a una persona, pues vamos a reclutar a una persona senior que tiene en promedio 10 años de experiencia, sí, pero cuando se nos presentan personas que tienen 5 años y que nos están dando los resultados de alguien de 10. Y que están llenando las expectativas. Exacto, llenen las expectativas. Ahora, por el otro lado, y esto yo creo que es algo que poco a poco se está derribando y gracias también a las startups. Que es el tema de... Se va a enojar Marta de baile, si te escucha. Ay, qué mal, sorry, Marta. Los startups. Aparte no es startups, es startups, pero whatever. Cuando estás analizando el tema de cumplir una expectativa con todo lo que requiere el perfil del puesto. Entonces, a mí me dijeron, no, es que tú tienes que ser muy buena con números. Al final lo terminé siendo porque, bueno, no te lo puedo decir a ti, pero en mi mundo me defiendo bastante bien, pero porque le encontré el gusto. Pero si a ti te dicen, a huevo, lo tienes que hacer y tienes que dejar de trabajar en tus fortalezas por dedicarte a fortalecer algo en donde eres muy malo, pues realmente estás perdiendo tu tiempo. Porque le tienes que jugar es a tus fortalezas. Sí. Porque las fortalezas es lo que te van a hacer brillar. Yo siempre he insistido desde hace muchísimos años, me acuerdo la conversación que tuve, dónde estaba y demás, con una líder que me dijo, y creo que fue hace más de 20 años, que me dijo, tú tienes que hacer que tus oportunidades o tus debilidades no opaquen tus fortalezas, pero no intentes nunca fortalecer tanto tus debilidades para que sobrepasen a tus fortalezas. No lo vas a lograr.
Mira, porque ese es el punto al que quizás quería llegar ahorita que lo estás mencionando. O sea, qué diferente es cuando tus expectativas están sobre tus fortalezas versus cuando están generadas sobre tus áreas débiles. Tal O cual, sea, exactamente ese es el tema, ¿no? tal cual. Y yo te digo, siendo una persona muy disléxica, y tú lo sabes, y creo que hasta te he contagiado, yo creo que tú te Se has sentido, pegan. se Aunque pegan, no lo crean, se pegan. te has sentido más cómodo Ujú. siendo disléxico también. Eh, pero siendo disléxica, yo sé que tengo unas fortalezas dentro de mi espectro. Hay otras que son claramente una debilidad. No, y eso es o sea, bromas aparte es un gran ejemplo, ¿no? Porque la dislexia, por ejemplo, muy satanizada anteriormente, ¿no? Y sobre todo en las escuelas, pues cuidado porque, ay, no sabes leer, no. Sí, pero ojo, o sea, lo que pasa es que estás alambreado y con distintas condiciones y la atención y el poder está puesto en otras cosas diferentes del promedio, ¿no? Que es lo que, y eso por eso me refería hace rato, porque cuando tú estás en un promedio, todo lo que está fuera del promedio lo consideras anormal. Y pues si me atrevo así en la simpleza, pues todos los superhéroes son anormales, ¿no? Sí, Todos los superpoderes somos. son anormales porque salen del promedio. Entonces, a cualquier niño que le preguntes, y a muchos adultos que nos preguntes, pues qué tan promedio quieres ser o prefieres tener el superpoder, ¿no? Así es, así es. Ahora, estar afuera de lo que es el promedio requiere también una inversión de Claro, energía, de, claro. pues sí, es que estar fuera del promedio, Hasta Superman es tímido, ¿no? Cuando está como Clark Kent. pero Cuentan, muy cuentan. guapo, muy guapo, igual, claro que, pero sí, el tema es que estar fuera del promedio también nos cuesta y nos cuesta mucho en fortalecimiento de tu actitud, de tu. Y hay algo que también es interesante y que es un juego, ¿no? Porque también pasa esto. Y eso también lo hemos visto. Cuando el superpoder está cantado, es evidente y es obvio, las expectativas son sobre alguien superpoderoso. Ujú, Cuando el superpoder no está manifiesto, las expectativas son promedio. sí, Hay superhéroes que prefieren quedarse callados para estar rompiendo constantemente las expectativas, así es, ¿no? Y lo así es. contrario también es cierto. Cuando te pones expectativas demasiado altas para el poder que tienes, pues todo el efecto contrario, ¿no? Creo que el tema es cómo nivelar esas expectativas para que sean una fuente de crecimiento, Para mí esa es la clave. O sea, creo que el tema es diseñarlas conscientemente para que sean una fuente de crecimiento y una motivación, como dices, de y progreso. no de progreso, me gusta la palabra de progreso, y no una frustración, no una fuente de infelicidad, ¿no? Sí, y que se puede convertir no solamente para nosotros, sino para todo nuestro núcleo que nos rodea, em, porque al final del día, pues terminamos irradiando toda esa frustración. Es que ese es el tema, o sea, las expectativas incumplidas creo que lo que más generan es frustración. Y si te vuelves un foco de frustración, pues te estás convirtiendo en una manzana podrida en el que va a echar a perder a los demás, Sí, necesariamente. y entonces por eso es que, no sé, en temas, por ejemplo, de bajar de peso o de ser más fit y demás, pues por cumplir esa expectativa, la gente va y se mete en tratamientos que quizás no generan conductas a largo plazo sanas para nosotros mismos y pues las vemos tomando decisiones que quizás no son largoplacistas, Sí. o gente que quiere alcanzar un nivel económico, un nivel financiero, una libertad financiera en un tiempo muy corto, que también dices tú, pero ¿qué estás haciendo? O sea, estás yendo inclusive hasta en contra de tus principios y de tus valores. Eh, entonces, yo sí creo que es un ejercicio muy honesto que tienes que tener contigo mismo, porque es la forma de vivir pues en armonía contigo mismo. Eso, eso. Contigo mismo para poder estar bien con los demás, ¿no? Así es. Pues como siempre, ha sido un placer. Encantado.
A nuestros oyentes y escuchas les agradecemos su fidelidad. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo para todos, abríguense, que está fuerte el frío.